Oremos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias. Éramos pecadores, merecíamos ir al infierno, pero tú eres amor, tú eres nuestro Padre celestial. Tú nos viniste a través de la palabra de la verdad. Y tú tienes misericordia increíble de cada uno de nosotros. Y tú nos salvaste por medio del Evangelio. Nosotros hemos aprendido el Evangelio y nos dimos cuenta tu amor en la cruz. En este lugar hay hermanos y hermanas que aman y desean tu santa palabra. Queremos vivir en el resto de nuestra vida conforme a tu santa voluntad. Y queremos llevar bien la vida cristiana, la vida cotidiana, para que nuestros queridos aprendan tu palabra y reciban la salvación y vayan al cielo. Hoy queremos aprender tu palabra y queremos darnos cuenta de tu santa voluntad y queremos seguir a ti conforme a tu santa voluntad. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos salvó. Amén. Hermanos, vamos a ver la Biblia, Génesis, capítulo 6. La Biblia, Génesis. Génesis capítulo 6, de versículo 5 a 7. Génesis capítulo 6, de versículo 5 a 7. Despacio, vamos a leer juntos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dio Jehová la ira de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender y meditar la voluntad de Dios a través de el arca de Noé y el diluvio. Antes, como yo les dije, la Biblia es la historia
de humanidad que Dios mira. Dios gobierna toda la historia de humanidad. Aunque hay tentación de Satanás y su impedimento, aunque en este mundo hay mucha maldad de los hombres y su pecado y su engaño, a pesar de que haya deseo y consejo de los malos, Dios puede utilizar todas estas maldades y Él cumplió la salvación y cumple su buena voluntad. Entonces, al estudiar profundamente la Biblia, podemos conocer que en todo acontecimiento, en todo cumplimiento, hay enseñanza de Dios. Hay obra de Él. Por eso se puede decir que la historia de humanidad no es historia simple. Entonces la Biblia, Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: todas las cosas se escribieron en la Biblia para nuestra enseñanza. En todo el acontecimiento, en el todo cumplimiento, hay enseñanza de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso el día de hoy, con el tema el arca de Noé y el diluvio, tomando este acontecimiento por centro, vamos a meditar acerca de la enseñanza de Dios. Hace miles de años, algunos historiadores dicen, hace 4.600 años atrás. En aquel tiempo, esta tierra, este mundo, estaba lleno de pecado. En aquel tiempo, este mundo estaba lleno de pecado, lleno de maldad de hombre, tanto que Dios no pudo aguantar. Dios tuvo que juzgar el pecado del mundo. Lo que pasa es que al ver la Biblia, Génesis capítulo 1, en el principio, cuando Dios creó la tierra, Dios hizo las aguas arriba de la tierra. Por eso estas aguas protegían a los hombres en la tierra del rayo solar. Pero con el paso del tiempo, los hombres cometieron mucho pecado. Y al fin, esta tierra estaba llena de pecado. Por eso, Dios decidió juzgar, destruir todo el mundo con las aguas. Antes, estas aguas protegían a la tierra del rayo solar, pero por el pecado, estas aguas se convirtieron en un instrumento de juicio de Dios. De todos modos, por el pecado del mundo, Dios decidió destruir y juzgar todo el mundo con las aguas. Acerca de este acontecimiento, la Biblia, Génesis 6, de versículos 5 a 7, nos
explica así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mar. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dio Jehová la aire de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero por el primer hombre, Adán, todos los hombres llegaron a ser pecadores. Pero en aquel tiempo el mundo estaba lleno de pecado, pero sola una familia, o sea, la familia de Noé. Noé y su familia, 8 miembros de la familia de Noé, ellos eran diferentes de otros. Noé y su familia también, ellos eran pecadores, descendientes de Adán. Pero la familia de Noé creía, confiaba en Dios. No solo esto, la familia de Noé esperaba la salvación de Dios. La familia de Noé creía, confiaba y esperaba la salvación de Dios. Entonces ellos eran justos por la fe. A los ojos de Dios, en aquel tiempo, solo la familia de Noé se veía justo a los ojos de Dios. En la historia de la humanidad, nadie puede ir al cielo con su propia justicia. Al contrario, cualquier hombre puede ir al cielo con la justicia de Dios, o sea, la salvación de Dios. Hace miles de años, la mayoría de la gente no tenían esta fe para con Dios. Solo la familia de Noé tenía esta fe. Por eso ellos eran justos delante de Dios por la fe. Así que versículo 8 y 9 dice así. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9, leamos juntos. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé y su familia eran pecadores, pero por la fe hacia el Salvador que iba a venir al mundo, ellos se veían como justos a los ojos de Dios. Por medio de esta palabra podemos darnos cuenta una verdad muy importante. Dios sin falta juzga el pecado. Dios sin falta salva a los justos. Quiere decir que Dios siempre hace 2 cosas, el juicio y la salvación. En aquel tiempo está lleno de pecado. Por eso Dios decidió destruir, juzgar a todo el mundo, a los
hombres. Pero Dios salvó a la familia de Noé. En nuestro tiempo también. No mucho tiempo después, según la Biblia, Dios va a venir al cielo. En aquel tiempo, todos los cristianos salvos van a ser tomados por el Espíritu Santo y ver al Señor en el aire. De la misma manera, a la vez, todos los que no recibieron la salvación, ellos van a entrar en 7 años de tribulaciones que está escrita en la Biblia. Siempre Dios hace 2 cosas, el juicio y la salvación. Dios hace 2 cosas. Pero hace miles de años, en la época de Noé, la mayoría de la gente no conocían acerca de el juicio de Dios, ni el poder de ira de Dios. Nuestro tiempo también, la mayoría de la gente no conocen, no tienen interés en Dios, ni su espíritu, ni destino eterno, ni el mundo eterno, ni juicio de Dios. Sinceramente, muchas personas, aún yendo al infierno, no conocen acerca de el poder de ira de Dios. Vamos a ver la Biblia, Salmos capítulo 90. Salmos Salmos 90, versículo 10 y 11. Salmos 90, de versículo 10, yo les leo. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. 11, leamos juntos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Tal como dice la Biblia, Salmos capítulo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Tal como dice esta palabra, nuestra vida se pasa muy rápido. La vida de cada uno de nosotros se pasa muy rápido. ¿Qué creen que significa esta palabra? Nuestra vida se pasa muy rápida. Después de la vida, ¿qué espera? La muerte. Todos los hombres van a morir sin falta algún día. El problema es que la mayoría de la gente no piensan en las cosas que sucederán después de la muerte. Después de la muerte, ¿qué va a pasar? La Biblia nos enseña, Dios nos testifica, después de la muerte va a haber mundo eterno. Va a haber infierno. Va a haber cielo. No hay intermedio.
después de la muerte solo hay dos tipos del mundo eterno, el cielo y el infierno. Entonces, mientras vivamos en este mundo, hay que decidir, yo, ¿a dónde iré? Hay que decidir. Vamos a pensar, Dios es santo, justo. El cielo, donde Dios está, el lugar santo, el lugar justo, no hay pecado. Pero todos los hombres, por el pecado del primer hombre Adán, llegaron a ser pecadores. Nacen como pecadores, sin nada que ver con su voluntad. En todos los días de su vida cometen pecado, con el pensamiento, con el corazón, a veces con el cuerpo. Quiere decir que todos los hombres tienen el pecado. Dios los ama. ¿Por qué? ¿Por qué Dios los ama? Dios es el Padre de nuestro espíritu. Dios nos ama, pero Dios no ama nuestro pecado. Dios odia nuestro pecado. Si mueren sin recibir el perdón de todos sus pecados, su pecado va a pegar a él. Mientras viven en este mundo, Dios los ama. ¿Por qué? Porque ellos tienen la oportunidad de la salvación. Por eso, mientras los hombres, los pecadores vivan en este mundo, Dios los ama. Pero después de la muerte, todos sus pecados van a pegar a él. No puede separarse. Por eso ellos no pueden ir al cielo, donde Dios está. Entonces ellos, ¿a dónde van? Ni modo, al infierno. Por eso, mientras vivamos en este mundo sin falta, tenemos que pensar en el mundo eterno, el juicio de Dios. Cada uno de nosotros tiene el corazón, el pensamiento, la mente, la conciencia. Estos son atributos del Espíritu. Por eso, en este mundo, sin falta hay que pensar profundamente en nuestra vida eterna, nuestro destino eterno. Hay que decidir. ¿Por qué? Espera el juicio y la salvación. Lamentablemente los hombres no conocen acerca de qué tan horrible, qué tan miedo es el juicio. Por eso aquí versículo 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Esta palabra se refiere a que los hombres conocen el poder de ira de Dios o no. No conocen. Es el problema. Es el problema. De todos modos, en la época de Noé, Dios decidió juzgar todo el mundo con las aguas. Y Dios decidió salvar a la familia de Noé. Por eso Dios le mandó a Noé que hiciera un arca para sobrevivir en el diluvio universal. Y también después de hacer el arco, Dios le mandó que iba a subir, entrar en el arca. Génesis 7, versículo 1. Despacio, vamos a leer juntos. Dijo luego Jehová
perdón, una disculpa. Génesis capítulo 7. Una disculpa. Génesis capítulo 7, versículo 1. Hermanos, despacio, vamos a leer juntos. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda su casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Como yo les dije, Noé tenía la fe hacia el Salvador, la salvación de Dios. La salvación se recibe no por la obra, sino por la fe. Toda la Biblia dice así: la salvación se recibe no por la obra, sino por la fe. Por eso la Biblia Gálatas dice: cualquier hombre puede entrar en el reino de Dios con la fe. Noé tenía la fe. Por eso Dios, para salvar él, dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé obedeció la palabra de Dios. Al contar el periodo de haber hecho el arca, aproximadamente 80 años. Al contar el periodo de haber hecho el arca, aproximadamente 80 años. Noé, durante 80 años, y para hacer el arca, se duraba 80 años. Entonces, durante 80 años, Noé seguía haciendo solo arca. No es así. Al ver la Biblia, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que Noé predicaba la palabra de Dios a los hombres para que ellos subieran al arca. Pero tristemente, menos la familia de Noé, ninguno de ellos no querían subir al arca. Ellos se burlaron de Noé. Aún así, Noé predicaba muy fuertemente la palabra de Dios a los hombres. ¿Por qué? Porque la única manera de sobrevivir, la única manera de recibir la salvación era el subir al arca. Les pregunta, en la época de Noé, este arca, ¿a qué se refiere? ¿A quién se refiere? De entre historiadores, algunos historiadores dicen así: en la época de Noé, más o menos 4.600 años atrás, en aquel tiempo, 2.000 millones de hombres vivían en la época de Noé.
Algunos historiadores dicen, no es así, 5.000 millones de hombres vivían. Muy diferente. ¿Por qué? Porque la época de Noé era el tiempo muy antiguo. Por eso no sabe exactamente. De todos modos, pueden pensar, en aquel tiempo muchas personas vivían en aquel tiempo. Pero la mayoría de la gente menosprecian la palabra de Noé, o sea, la palabra de Dios. Y ellos se burlaron de Noé. Ellos no querían subir ni entrar en el arca. Acerca de esto, hace 2000 años, cuando Jesús vino al mundo, Jesús comentó acerca de época de Noé. Muchas personas no subieron al arca y ellos fueron destruidos, murieron. De la misma manera, nuestro tiempo, en la historia de la humanidad, la mayoría de la gente no reciben la salvación, no reciben el perdón de todos sus pecados. Ellos no quieren subir el arca de la salvación. Cualquier hombre, al ver la Biblia, San Juan 1, versículo 29 dice, Jesús cargó el pecado del mundo. Todos nuestros pecados están incluidos en el pecado del mundo que Jesús cargó. Por eso, a través de creer en Jesucristo, pueden ir al cielo, pero la mayoría de la gente no quieren hacer así. Así que ellos van a ir al infierno. Este arca, ¿a quién se refiere? Noé. El arca de Noé se refiere a Jesús. Así como en la época de Noé, muchas personas fueron destruidas a través de no subir al arca. De la misma manera, nuestro tiempo, muchas personas van a ir al infierno por no creer en Jesús. Toda la Biblia explica, testifica a Jesucristo. Entonces San Juan 5 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Toda la Biblia explica a Jesús. Entonces vamos a pensar, este arca, diseño de el arca de Noé, ¿de dónde vino? Noé, él mismo diseñó e hizo este arca. No es así. El diseño de arca vino de Dios, de arriba. Por eso la Biblia, Génesis capítulo 6, versículos 15 y 16 dice, Dios concretamente le enseñó acerca de diseño de arca. No solo esto, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas para testificar, para representar a Jesús. El tabernáculo, el templo, ciudades de refugio, todas estas cosas representan a Jesucristo. Pero el diseño de tabernáculo, el de templo, el de ciudades de refugio, ¿de dónde vinieron? De Dios, de arriba. Nuestro Salvador, ¿de dónde vino? Jesús, ¿de dónde vino? Del cielo, de Dios. Eres Dios. ¿Quién fue hecho? El hombre. Y vino al mundo y murió derramando sangre por todos nuestros pecados. El único Salvador vino de Dios. Entonces, San Juan capítulo 8, 23, Jesús dijo,
Yo soy de abajo arriba. Yo soy de arriba. Yo soy de arriba. Jesús vino, el único Salvador, vino de arriba del cielo. A ver, Noé hizo un arca o muchos arcas. La familia de Noé solo hizo un arca. En la época de Noé, el arca de la salvación era solo uno. De la misma manera, el Señor de la salvación es solo uno. El único Salvador es Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro Señor ni Salvador. Por eso, la Biblia San Juan capítulo 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Además, la Biblia Hechos capítulo 4, 12 dice, si no fuera por Jesús, nadie podría recibir la salvación. En la época de Noé, la única manera de recibir la salvación es el subir al arca que Noé hizo. De la misma manera, en nuestro tiempo, la única manera de recibir la salvación, la única manera de ir al cielo, es el creer en Jesucristo. Pero tristemente, en la historia de la humanidad, Satanás hizo muchos arcas de la salvación falsa a través de muchos religiosos. Por eso en este mundo, no solo en este mundo, sino también en la iglesia católica, hay muchos arcas de la salvación falsa. Y muchos hombres ahora están subiendo ahí. Es el problema. Quiere decir que según la Biblia, cada uno de nosotros debe de discernir cuál es la manera de ir al cielo, cuál es la manera de recibir la salvación, de manera de recibir el perdón de todos nuestros pecados. Hay que pensar profundamente y seriamente con la Biblia, que es la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, vamos a ver. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11, versículo 4. Segunda de Corintios 11, versículo 3, yo les voy a leer. Pero tomo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 4, leamos juntos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Tal como dice esta palabra, en el mundo de la fe hay
otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. Pero muchas personas quieren recibir estas falsas maneras. Es el problema. Por eso, así como Noé hizo único arca de la misma manera, para con nosotros, el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo, que está escrito en la Biblia. La familia de Noé y la pareja de los animales subieron al arca. En el arca estaban muy seguros, muy seguros. El arca representa a Señor Jesús. En nuestro Señor Jesucristo está muy seguro. Es muy seguro. Por eso la Biblia dice, en Jesucristo no hay condenación, no hay juicio del pecado. En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya cargó, tomó todos mis pecados y sus pecados. Por eso, por la fe, si nosotros estamos bajo en Cristo Jesús, no hay condenación, dice. Romanos 8, 1 y 2, leamos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a pensar juntos. Éramos pecadores. Teníamos que haber ido al infierno. Pero Dios es santo, justo. Y Dios es el amor. Incondicionalmente Dios nos amó. Por eso nos envió Jesús. Y Él cargó todos nuestros pecados. Murió derramando la sangre y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Ya cumplió nuestra salvación, o sea, el perdón de pecado. Él cumplió la eterna redención. Entonces, los cristianos salvos, ¿quiénes son? Ellos son los que salieron del pecado. Ellos salieron del infierno por la sangre de Cristo, la muerte y la resurrección del Señor. Pero ahora los cristianos salvos ya entraron en la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice, los cristianos salvos ya salieron del pecado, del infierno, de la ley del pecado y entraron en la ley de gracia, en la ley de Dios Espíritu Santo. No hay condenación, está muy seguro. En la época de Noé, cuando la familia de Noé, cuando ellos entraron en el arca, sin falta ellos agradecieron mucho. La familia de Noé agradeció a Dios sin falta. De la misma manera, los cristianos salvos son los que están emocionados. El amor del Señor, la gracia de Dios. Por eso los que tienen el corazón agradecido, ellos no pueden cometer pecado repetidamente. Los cristianos salvos son los que están emocionados el amor del Señor, no pueden cometer pecado con intención. Siendo salvos, si cometen pecado repetidamente, no es salvos.
no son salvos. Los que tienen el corazón de amar al Señor, con ese amor, con esa gracia, no pueden cometer pecado con intención, ni repetidamente. Por eso la Biblia, Romanos, Segunda de Corintios, antes, Primera de Corintios, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Romanos 6, 14 y 15. Leamos juntos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quién pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia del Señor. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice después? En ninguna manera. Es verdad. Es la palabra de Dios. Los salvos no pueden pecar repetidamente, ni con intención. Hay que pensar, hay que reflexionar sobre nuestra vida. Somos hijos de Dios. Somos los que están emocionados. El amor de Jesús. Los niños, los hijos que reciben el amor de sus padres, ellos pueden cometer pecado con facilidad. No es difícil. Los niños que reciben el amor de sus padres no cometen pecado. No se rebelan contra sus padres. Delante de sus padres, ellos no pueden cometer pecado valientemente. No es así. Ellos tienen mucho cuidado para no pecar. En el mundo de la fe, igual. Los que están emocionados del amor del Señor no cometen pecado. Por supuesto que por la tentación de Satanás y el deseo de carnal, sí puede cometer pecado con el pensamiento, a veces con el cuerpo, pero no pueden cometer pecado repetidamente, con intención. Es muy difícil, casi es imposible. En el mundo de la fe también. Muchos religiosos, ellos tienen temor hacia Dios. Pero si ellos no recibieron la salvación, ellos repetidamente cometen pecado, con facilidad, muy fácil. Por eso ellos se llaman, en la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, dice, ellos son cobardes. Ellos son cobardes. Ellos van al infierno, son cobardes. Nosotros no somos cobardes, ni religiosos. Cuando Noé hizo el arca, por un momento, la puerta del arca estaba abierta. ¿Por qué? Para que los hombres pudieran subir al arca. Pero solo la familia de Noé y la pareja de los animales subieron. Menos ellos
ninguno de los hombres, ninguno de ellos subió al arca. Ahora también, hasta nuestro tiempo, hasta ahora, la puerta de la salvación ya está abierta. Cualquier hombre puede subir, entrar en el arca de la salvación a través de creer en Jesucristo. En nuestro tiempo, la época de salvación, la época de gracia, la época de Dios Espíritu Santo. Ahora, la puerta de la salvación ya está abierta. No solo nosotros, sino también nuestros conocidos, nuestros queridos, nuestra familia, nuestro vecino, ellos también tienen que subir, entrar en el arca de la salvación, creer en Jesucristo. Segunda de Corintios 6, 1 y 2, leamos juntos. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Letra roja dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El día de salvación. Cualquier hombre puede entrar en el reino de Dios. Tal como dice esta palabra, la puerta de la salvación está abierta. ¿Hasta qué? Hasta que venga el Señor. Ya está abierta. Cualquier hombre puede entrar en el arca de la salvación a través de creer en el Evangelio. Pero para recibir la salvación hay dos cosas. Necesita dos cosas. Primero, el arrepentimiento. Otro, el Evangelio. Primero el arrepentimiento, después necesita la fe. Por eso la Biblia, San Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Quiere decir que necesita dos cosas, el arrepentimiento y la fe. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aprendiendo la Biblia, hay que darse cuenta de su pecado y sin falta debe de arrepentirse de su pecado. De esta manera puede creer en el Evangelio, puede creer en Jesucristo, puede creer acerca del hecho que Dios perdonó todos nuestros pecados. Solo los que se dieron cuenta de su pecado y se arrepintieron de su pecado, ellos pueden creer en el Evangelio. Ellos pueden aceptar al Señor. Puede creer en el Evangelio. Al ver la Biblia, 1 de Corintios capítulo 15, nos explica acerca del Evangelio. El Evangelio es la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y Romanos 4, versículo 25 dice, Jesús murió derramando sangre por todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Por eso necesita dos cosas, arrepentimiento y la fe. Vamos a pensar, como yo les dije, en la época de Noé,
muchas personas vivían, pero de entre ellos, solo 8 miembros de la familia de Noé recibieron la salvación por entrar en el arca. En nuestro tiempo, muchas personas van al infierno. A pesar de que Jesús salvará a todos los hombres, pero la mayoría de la gente no tienen interés, no están interesados en la verdad, ni salvación, ni juicio de Dios, ni mundo eterno. Jesús es el arca de la salvación, tanto que todos los hombres pueden entrar en él. Pero los que reciben la salvación son muy pocos. Por eso el Señor Jesús dijo así. Veamos juntos. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Versículo 24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Quiere decir que los que recibieron la salvación son pocos. Para decirles de otra manera, los que van al cielo son muy pocos. En la época de Noé, solo 8 miembros de la familia de Noé recibieron la salvación. Pero nosotros estamos delante de Dios. Nosotros hemos aprendido el Evangelio. No sé exactamente, pero la mayoría de los hermanos ya recibieron la salvación. ¿Ustedes son pobres? ¿Ustedes son insignificantes en el mundo? Vamos a ver. En este mundo hay muchos presidentes, muchos ricos. Algunos hombres tienen la potestad muy fuerte. Ellos, ¿qué les parece? ¿Ellos creen que recibieron la salvación? No es así. Los salvos pueden tener un orgullo, porque la Biblia nos enseña quién creen que son, quiénes son, creen que, quiénes son los salvos. Aunque no tenemos el dinero, no tenemos el poder ni potestad, aunque somos insignificantes en el mundo, pero después de la historia de humanidad, nosotros vamos a entrar en el reino de Dios. Ahí habrá todas las cosas. La Biblia dice que los cristianos salvos son herederos de Dios. Herederos de Dios. Vamos a ver la Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 16 y 17. Romanos 8, 16, 17, leamos juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos,
también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, herederos del cielo, hermanos. Hay que reconocer nuestra posición espiritual. Hay que pensar en nuestra posición profundamente. Hay que tener el orgullo. Como yo les dije en la época de Noé, la mayoría de la gente murieron. La mayoría de la gente murieron. Ustedes saben quiénes creen que eran muertos en la época de Noé. En la época de Noé, muchas personas murieron. Fueron ahogados. Pero, ¿quiénes son? ¿Quiénes creen que eran muertos? De entre los muertos en la época de Noé, había dos tipos de los muertos. Uno es descendientes de Caín. Otro es descendientes de Set. En caso de descendientes de Caín, ellos fueron apartados de Dios. Y también ellos inventaron las cosas mundanas, las cosas materiales, ellos inventaron. Ellos no estaban interesados en Dios. Entonces ellos fueran destruidos con las aguas, es natural. La destrucción de descendientes de Caín es natural. Pero el problema es descendientes de Set. Abel murió. Él creía, confiaba, él esperaba al Señor. Él recibió la salvación. Abel. En lugar de Abel, Dios le dio a Adán un hijo que se llamaba Set. Set y su familia, sus hijos, creían, confiaban y esperaban la salvación de Dios. Por eso la Biblia, vamos a ver la Biblia, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 25-26. Génesis 4, 25-26. 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. 26, leamos juntos. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Versículo 26, última parte dice, entonces los hombres comenzaron a invocar, llamar el nombre de Jehová. Quiere decir que descendientes de Set, ellos eran
los que creían, confiaban en Dios y esperaban la salvación de Dios. Para decirles espiritualmente, ellos eran justos delante de Dios. Por eso, al ver la Biblia, los descendientes de Caín se llaman las hijas de los hombres. Nuevamente, yo les digo, los descendientes de Caín, ellos se llaman las hijas de los hombres. Pero descendientes de Set se llaman los hijos de Dios. Por eso hay dos tipos, había dos tipos. Las hijas de los hombres, los hijos de Dios. Al comienzo, ellos vivían separados. Ellos vivían separados. Quiere decir que los descendientes de Set, ellos vivían la vida separada, la vida santa. Pero con el paso del tiempo, ellos fueron mezclados. Quiere decir que los descendientes de Set empezaron a casarse con los hijos de Caín, o sea, las hijas de hombres. Por eso Dios decidió juzgar, destruir todo el mundo. Acerca de esto, la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2, dice así. Génesis 6, versículo 1 y 2. 1 y 2. Yo les leo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 2 dice, que viendo los hijos de Dios, quiere decir que descendientes de Set, que las hijas de los hombres, o sea, descendientes de Caín, eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Quiere decir que los descendientes de Caín, los descendientes de Set, fueron mezclados. Esto es, en la Biblia, la mezcla es el pecado. Los cristianos salvos, ellos están mezclados con el mundo que está lleno de pecado. Es el pecado. Es el pecado. Mire, en la época de Noé, solo la familia de Noé subió al arca. Pero todos los hombres murieron. Pero entre los muertos había dos tipos. Descendientes de Caín y descendientes de Set. Pero descendientes de Set, ellos espiritualmente, ellos recibieron la salvación. Pero por el castigo, por la mezcla, ellos fueron muertos. Pero ellos sin falta deben de recibir la salvación. Por eso, al ver la Biblia, Dios les castigó. Solo para los descendientes de Set, Dios preparó un lugar especial. Hasta que viniera Jesucristo, hasta muerte y la destrucción de Jesucristo, ellos estaban en un cárcel muy especial. Carnalmente ellos fueron destruidos, pero espiritualmente ellos deben de recibir la salvación. Solo para con ellos, Dios preparó un lugar especial, cárcel.
Por eso después de resucitar, después de que Jesús resucitó, Jesús predicó el Evangelio a descendientes de Set, que estaban encarcelados. Vamos a ver la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Yo les leo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 19:20, leamos juntos. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Tal como dice esta palabra, en la época de Noé, solo 8 miembros de la familia de Noé recibieron la salvación. Pero para con los descendientes de Set, Dios les dio una oportunidad para recibir la salvación. Por eso, después de resucitar, Jesús predicó a los descendientes de Set. Carnalmente ellos fueron destruidos, pero su espíritu tiene que recibir la salvación. Por eso, capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 6, dice, leamos juntos, porque por esto, Primera de Pedro 4, 6 dice, leamos juntos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hermanos, pero leyendo esta palabra, no tomen a mal, por favor. En esta palabra, el cárcel especial, en lugar especial, esta palabra solo se aplica a los descendientes de Set. No tiene que aplicar a otros. No deben de hacer. Esta palabra solo es para los descendientes de Set. ¿Por qué apóstol Pedro, por qué en esta palabra dice así? Si los cristianos salvos cometen pecado, ellos, su vida se mezcla con el mundo, con pecado, sin falta va a haber juicio, va a haber castigo. Por eso apóstol Pedro nos enseña a través de esta Biblia. Y también vamos a pensar en la época de Noé, cuando Noé y los animales entraron en el arca. ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios cerró el arca. Dios cerró el arca. Entonces dice, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida.
Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como la había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Ustedes, la puerta del arca, Dios cerró. Dios cerró. La puerta de la salvación también. Sin falta. Ahora, agradecidamente, la puerta de la salvación hasta ahora está abierta. Por eso los salvos tienen que predicar el Evangelio, la palabra de la vida eterna. No mucho tiempo después, tal como dice esta palabra, va a cerrar. Cuando la puerta del arca estaba cerrada, nadie pudo entrar en el arca. De la misma manera, cuando Dios cierra la puerta de la salvación, nadie puede recibir la salvación. Habrá muchas iglesias, habrá muchas religiones, pero nadie puede recibir la salvación. La Biblia, San Lucas capítulo 13, San Lucas capítulo 13, San Lucas capítulo 13, de versículo 25 a 27. San Lucas 13, de versículo 25 a 27. Despacio, vamos a leer juntos. Pues que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Tal como dice esta palabra, si la puerta de la salvación está cerrada, nadie puede recibir la salvación. En la época de Noé, la familia de Noé recibió la salvación. Y la familia de Noé pasó el diluvio. De la misma manera, los cristianos salvos, después de recibir la salvación, ellos reciben el bautismo. Entonces, la Biblia dice que el agua del diluvio en la época de Noé representa el recibir el bautismo. Primera de Pedro 3 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 21, leamos juntos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El arca de Noé representa a Jesucristo, una figura de Jesucristo. También el agua del diluvio representa el bautismo. A través del bautismo podemos mostrar nuestra fe, no solo Dios, sino también delante de los hombres. Y nosotros, a través del bautismo, podemos prometer la vida más adelante. Más adelante, yo voy a vivir conforme a la voluntad de Dios. Más adelante, yo voy a predicar la palabra de la vida eterna a mi familia, a nuestros vecinos. Pero una cosa, nosotros mismos no podemos llevar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, con nuestra propia sabiduría ni propia voluntad. Para que cada uno de nosotros pueda seguir al Señor, Dios nos dio cuando recibimos la salvación. ¿Cuál es? ¿Qué es? La buena conciencia a través de Dios Espíritu Santo. Cuando recibimos la salvación, el Dios Espíritu Santo entró a cada uno de nosotros y está con nosotros. Y Dios Espíritu Santo nos da la buena conciencia. Nosotros mismos no podemos hacer la buena obra conforme a la voluntad de Dios, pero con buena conciencia podemos llevar la vida cristiana, la vida cotidiana. Y con buena conciencia, con anhelo, podemos predicar la palabra de la verdad. Cuando Noé hizo el arca, no solo su familia, sino también la pareja de los animales. Ellos también subieron al arca. De la misma manera, el arca representa a no solo Jesucristo, sino también la iglesia. En el arca, la familia de Noé y los animales pudieron subir. De la misma manera, en la iglesia, no solo los judíos, sino también los gentiles pudieron entrar en la iglesia verdadera a través de recibir la salvación. Al ver la Biblia, Hechos capítulo 10, apóstol Pedro vio animales, las bestias, reptiles, por medio de la visión. Dios le mandó, coma. Pero Pedro, ¿qué le respondió? No quiero. Y después Dios le contestó así. Vamos a ver la Biblia, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, de versículo 9. Hechos capítulo 10, de versículo 9. Yo les voy a leer algunos versículos. Ustedes pueden leer la misma palabra con sus ojos, pensando en el significado de esta palabra. De versículo
9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, lo sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, a reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a la vez a él la segunda voz: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hermanos, en esta palabra, en el versículo 12, los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, ellos, ¿a quién se refiere? Los gentiles. Los gentiles. A los ojos de los judíos, los gentiles son como animales. Pero no solo judíos, sino también los gentiles. Si ellos recibieron la salvación, ellos pueden ser miembros de la iglesia. Así como Noé, su familia y los animales subieron al arca, los gentiles, los judíos, de entre ellos, los que recibieron la salvación, pueden ser miembros de la familia de Dios. Así que la Biblia, Gálatas 3 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27-28, leamos juntos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así, cualquier hombre puede recibir la salvación, puede ser miembros de la familia de Dios. En el tiempo de Noé, aproximadamente durante 1 año, toda la tierra estaba ahogada. 1 año. Y después de esto, el arca de Noé reposó en los montes de Ararat. De la misma manera, 7 años después de arrebatamiento, 7 años después de arrebatamiento, los cristianos salvos son como con Cristo, ellos van a venir al mundo y reinar como rey. Apocalipsis 26. Leamos juntos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Como yo les dije, 7 años después de arrebatamiento, los cristianos salvos con Cristo van a venir al mundo. En la época de Noé, cuando el arca de Noé reposó, llegó en montes de Ararat. Y después de esto, la familia de Noé empezó a vivir nueva vida, en nueva tierra, nueva condición, nueva situación. Ellos empezaron a vivir en nuevo mundo, en la nueva tierra. De la misma manera, después de 7 años, después del arrebatamiento, nosotros vamos a entrar en el reino milenial. En el reino milenial habrá nueva tierra, nuevo cielo. A través del reino milenio, la Biblia, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 65, explica detalladamente. Por eso, a través de acontecimiento del diluvio universal y el arca de Noé, parece que Dios nos enseña mucha enseñanza. La historia se repite. Por eso, a través de este acontecimiento, primeramente, como hijo de Dios, cada uno de nosotros tiene que tener orgullo. Y también Dios nos dio una misión. Tenemos que predicar la palabra de la vida eterna a nuestros queridos. Sí, por favor. Yo voy hasta aquí y vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias. Hoy hemos aprendido acerca de el arca de Noé y el diluvio. Tú nos enseñas muchas cosas a través de este asunto, a través de esta palabra. Queremos vivir rectamente y queremos llevar bien la vida cristiana, la vida cotidiana en el resto de nuestra vida. Sobre todo, alrededor de nosotros todavía hay muchas almas perdidas. Nosotros sabemos muy bien su voluntad. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda predicar el Evangelio a nuestros queridos. Hoy gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias.